Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el módulo de comparación. Anteriormente ya vimos el módulo de captura del timer A, entonces ahorita vamos a ver el módulo de comparación. El módulo de comparación es muy sencillo. Lo que hace es comparar pues dos valores y dependiendo de estos valores, indicará una digamos, banderita, ¿ok? Estos dos valores se comparan, vamos a ver después, pero podemos compararlo con en el valor TACCR2. Entonces, fíjense muy bien. Eh, el timer A, el timer va a estar contando siempre, ¿ok? Este se va a ir por acá en el comparador 2, en este punto. Va a estar siempre ese valor directamente vinculado a este bloquecito. Va a estar contando el timer y yo tengo un valor determinado en el TACCR2, en el registro de captura y comparación. Entonces, digamos, yo tengo el valor de 100. Entonces, siempre se va a estar comparando este valor de 100 con el valor que hay en mi timer. Una vez que sea el mismo valor, va a ocurrir una igualdad. En ese momento que ocurre la igualdad se llama EQ, ¿ok? De equal, ¿ok? En este punto, cuando ya es equal el valor o es igual el valor del timer con el valor que yo quiero comparar, va a mandar triggerear esta bandera. Esta bandera es 2 porque es el modo de captura y comparación 2. Entonces existe el EQ0, el EQ1 y el EQ2. ¿De acuerdo? Una vez que ocurre esta comparación, se pone y hay una línea aquí, intersección, que ocurre cuando aparece el cap. Entonces, si nosotros no estamos en modo captura, es decir, que estamos en modo, perdón, ajá, en modo comparación, va a triggerear la bandera de interrupción en el momento que sean iguales estos dos valores, tanto el timer como el registro que yo quiero o el valor que yo quiero comparar. Entonces se va a triggerear la interrupción. Pero aparte de eso, este viene por acá, por esta línea, y se hace la intersección con el SSI que lo vimos en el video anterior. Entonces nosotros podemos leer el valor de, de entrada, de captura. Si es que lo necesitamos, lo podemos leer directamente. Y aparte, este entra a algo que se llama Output Unit 2. Existe Output Unit 0, Output Unit 1 y Output Unit 2. El Output Unit lo que hace es decidir cuál es la acción para la salida del pin, ¿ok? O no solamente del pin, también la salida pues, de lo lógico, ¿no? Entonces, existen varios modos de trabajo para la salida. Puede ser que la salida, cada vez que se haya una comparación, se resetee o se setee o se invierta el valor. Entonces, hay muchas situaciones que ocurren. Y como entrada tiene lo que sería el valor anterior de mi salida, por eso está retroalimentado, el EQ0, es decir, el comparador número 0, también se toma en cuenta y sería el EQ en cuestión. Entonces, esas tres entradas se toman en cuenta y dependiendo de esas tres entradas va a haber una salida. Esa salida, les comento, dependiendo de estas tres entradas, puede ser que en un momento dado se setee la salida, se resetee la salida, se invierta la salida, que no haga nada. Entonces, eso es el modo de salida, el output unit. ¿Ok? Entonces, si el output unit tiene algún valor, aquí hay una OR, si cualquiera de estos bits del output, es decir, que no, aunque sea diferente a cero, lo que va a pasar es que entra esta OR y va a ser el negado para esta AND. Entonces, aquí simplemente es un circuito, si se fijan, es un circuito excluyente, es una AND y una AND invertida. Y dependen estas dos de los mismos valores, del out y del modo. Entonces, si el out está en uno y el modo es diferente, es igual a cero, si el modo es igual a cero y el out está en uno, yo puedo setear la salida. Si el out es igual a cero, el pin out es igual a cero, perdón, a uno, pero la salida es diferente a cero, entonces yo puedo resetear la salida, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, digamos, para yo poder setear directamente el valor a la salida.
sin importar nada, o yo lo puedo latchar por medio de mi unidad de salida con este D. Entonces, ese simplemente es un latch que nos indicará cómo va a ser la salida dada por nosotros, que dependerá del bit out y dependerá del output unit, que a su vez depende del EQ0, de la comparación del captura y comparación cero, de la, de captura de la, perdón, de la, de la comparación del módulo que estamos analizando en cuestión y la retroalimentación de mi valor anterior. Y listo, es eso, es muy sencillito. Entonces todo lo que hace la magia es el output unit y el modo de out que indicará directamente cuál es el valor que yo quiero setear, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues vamos abajito y pues nos indica aquí los modos de operación en su capítulo número 2 y dice pues que el timer A siempre va a ser configurado por medio de software y el usuario lo tiene que configurar. El seteo y la operación de este timer pues se va a discutir en los siguientes subcapítulos, ¿no? Entonces, bien, el timer es un timer de 16 bits, ya lo habíamos dicho. La resolución son 16 bits, o sea, puede contar máximo de 0 a 65.535 o de 0 a 0xFFFF, 4 Fs, ¿ok? El que va a llevar la cuenta es el registro TAR, Timer A Register, ¿ok? Es el registro TAR. Para el Timer B va a ser el TBA, o sea, este es TAR y el otro será TBA, TBR. Entonces, este incrementa o decrementa dependiendo del modo de operación. Recordemos que tenemos cuatro modos. Parado, cuentas hacia arriba o incrementales o ascendentes hasta el valor máximo, hasta FFFF o hasta un valor determinado o aumenta y disminuye, o sea, modo triangular. Bien. Y cada borde de subida del clock va a aumentar en uno el contador, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, cuando llegue a su límite y se recargue otra vez, bueno, vuelva a su conteo en cero, va a haber un sobreflujo y puede generar una interrupción cuando llegue a sus cuentas máximas y se reinicie el contador, ¿ok? El timer, el conteo del timer puede ser limpiado seteando este bit, el TACLR. Entonces, recordemos que el TACLR es el que limpia el conteo, pero limpia, aparte del conteo, limpia más cosas. Limpia el divisor y la dirección de dirección, ¿ok? Entonces, y tal cual, o sea, limpia el divisor de reloj, no limpia la fuente de reloj y limpia hacia dónde está contando, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice algunas notas importantes, algunas consideraciones importantes cuando modificamos algún registro del timer. Es recomendable detener el timer antes de modificar su operación, ¿ok? Con excepción de las interrupciones habilitadas, la bandera de interrupción y el TACLR. Es decir, si yo quiero modificar alguna opción como lo que sería, em, no sé, el modo de operación, como sería la fuente de reloj, yo tendría que detener el timer y después modificar estas situaciones. A excepción, obviamente, de las interrupciones, es decir, yo puedo limpiar la interrupción sin detener el timer, yo puedo habilitar la interrupción en cualquier momento sin detener el timer y yo puedo limpiar el timer sin detener el timer, ¿ok? Esto para evitar, pues, operaciones erróneas. Cuando el timer clock es asíncrono al CPU clock, es decir, cuando a lo mejor el CPU está, a lo mejor nosotros tenemos una entrada, bueno, el reloj es una entrada externa, no sé, un pin externo es el que tiene el reloj del CPU, es cuando aplica lo siguiente. Cualquier lectura del timer debería de ocurrir mientras que el timer no está operando, ¿ok? Es sumamente importante, interesante. Es decir, si no está sincronizado el timer con el reloj del CPU, ya sea el SMCLK o el ACLK, y está regido por un pin externo, ya sea el TACLK o el
INSLK, tenemos que tener el timer para poder leer el estatus del contador, lo ideal, ¿ok? Lo ideal para no tener valores erróneos, ¿de acuerdo? Y o alternativamente se puede leer varias veces hasta que el valor sea el mismo, ¿ok? Entonces, pues bueno, podemos tener esta opción. Si no podemos detener el timer porque vamos a perder cuentas, porque el reloj externo es muy rápido y no lo podemos detener, pues podemos leer varias veces el timer para decir, ok, lo leí y no sé, lo leí 3 veces y las 3 veces me dio el mismo valor, entonces este es el valor real de mi timer, ¿no? De mi cuenta en ese momento. Y cualquier escritura en el TAR, es decir, en el timer, en el contador directamente, va a tomar efecto inmediatamente. Sumamente importante, eso lo vamos a ver después, el por qué es tan importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente video vamos a ver un poco más de teoría de este timer, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.